A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Buenas televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. La semana pasada habíamos revisado algunos de los elementos que, como parte de todo este periodo de pandemia, cuarentena y demás, se han alterado algunos parámetros y patrones que teníamos de nuestra vida normal. Uno de esos era el sueño, precisamente, y habíamos hablado de que el insomnio o alteraciones del sueño, para no hablar solo de insomnio, se han producido a lo largo de este año que ya llevamos con nuestra vida pues cambiada en una serie de parámetros y de cosas. Entonces el sueño es uno de los elementos que se ha alterado y hablábamos de ciertos consejos que permitirían volver a tener un ritmo de sueño normal. Sí, así fue. Creo que ahora nos tocaría abordar, en caso de que ya el ambiente de la casa, el sonido, la temperatura, la ausencia de luz, etcétera, etcétera, el estar en una cama que es la adecuada y no estar en sillones y demás, si las personas siguen teniendo problemas para dormir, ¿cuál sería la solución? ¿Cuáles son las cosas que podríamos aconsejar para que se recupere una buena calidad de sueño? Sí, yo sí quisiera insistir en que lo primero de lo primero serían las medidas de higiene de sueño que ya mencionamos en el programa anterior y que tú las estás recordando. Yo sí creo que en eso hay que insistir y no creo que sea el caso de inmediato cuando hay una alteración de sueño entrar a tratamientos farmacológicos y mucho menos. Y a veces eso pasa con nuestros pacientes que se tensionan, se desesperan, es que no he dormido, es que no voy a dormir y eso va complicando la situación. Pues yo creo que hay que tener un poquito de cautela, no demorar tampoco demasiado, pero no empezar de inicio con tratamientos farmacológicos. ¿De tu opinión al respecto? Claro. Eso es lo que justamente, esa fue la conclusión en la cual llegamos la vez anterior, es decir, hay varios elementos que van a ayudar a que se recupere una buena calidad de sueño. El hacer ejercicio, preferiblemente en la mañana, pero como tú señalabas, algunas personas se han acostumbrado a hacer en la tarde también, pero no les afecta el sueño. Evitar una serie de sustancias que podrían ser excitantes como el café o el té, pero algunas personas incluso a pesar de eso pueden dormir bien. Es decir, hay unas variantes de persona a persona. El tomar una ducha caliente, mencionamos algunas cosas como muy de acá, la colada de máchica, la colada de manzana, el agua de lechuga, en fin, una serie de cosas que a nivel popular se manejan como soluciones para cuando la gente no está durmiendo bien. Sí, pero si este tipo de medidas indudablemente en mucha gente sí causan un buen efecto y son una buena alternativa para este problema, ¿no? El saber popular, como bien dicen, pues sí tiene su razón. Esas son las que ya habíamos topado. Ahora quedamos en hablar de cuando se necesita medicación para dormir. ¿Cuál es la medicación que se debería utilizar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es lo recomendable? Yo creo que podríamos plantear, yo diría, 3 grupos de opciones. Los
inductores de sueño, los ansiolíticos y algunos antidepresivos. Y quizás algunos antipsicóticos. Yo creo que todo va a depender de ese insomnio, esa alteración del sueño, a qué esté relacionada, para que uno pueda escoger entre estos grupos de medicamentos. Yo sí creo que el insomnio es algo, nos está llamando la atención, nos está diciendo, aquí está pasando algo. Yo creo que lo primero de lo primero, tener una idea clara de qué es lo que está pasando y decidirnos por alguna de estas opciones. Claro, para escoger la opción debemos tener un diagnóstico, es decir, ¿este insomnio es un síntoma o es un trastorno? Exacto. Hay dos posibilidades muy claras, el que el insomnio sea un trastorno derivado de otro trastorno, como en neurología, por ejemplo, el trastorno llamado de las piernas inquietas impide que la gente tenga una buena calidad de sueño. Otro, tendríamos los apneas de sueño, que producen alteraciones de la calidad del sueño, la profundidad del sueño, y dentro de los trastornos psiquiátricos, pues hay una buena cantidad, ¿no? Tenemos trastornos de ansiedad, trastornos depresivos que podrían estar alterando el sueño. Yo creo que esos son los principales, sobre todo entre los trastornos psiquiátricos. Yo creo que por frecuencia destacan evidentemente los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. No quiere decir que no hayan otros. Yo creo que prácticamente en la mayoría de los cuadros psiquiátricos pues hay una alteración del sueño de una u otra forma. Entonces, pero si nos concretamos al insomnio, que es el tema que nos ocupa esta tarde, pues yo creo que básicamente irían los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Hay otro motivo de insomnio o de alteración del sueño, que es cuando se ha alterado el ritmo circadiano. El ritmo circadiano quiere decir el ritmo que tiene nuestro organismo, y como parte del organismo del sistema nervioso, en relación al día, y tiene que ver con la cantidad de luz y de oscuridad. Es decir, nuestro organismo obedece una serie de señales externas como luz y oscuridad, y ante esos estímulos responde con sustancias que le ayudan a producir sueño, por ejemplo. Y entonces hay una sustancia que se llama melatonina. La melatonina, que es producida por nuestro organismo, nos dice, es hora de empezar a dormir. Una de las alteraciones del ritmo es gente que se está alterando la hora de empezar a dormir por diversas razones. Y esta pandemia ha generado pues una enorme cantidad de gente que por diversos motivos, como al otro día no tiene que levantarse, o puede seguir trabajando en la cama, o por lo que sea, está durmiéndose mucho más tarde y se ha alterado el ritmo circadiano. En esas personas, ¿es recomendable que tomen melatonina o no es recomendable? Yo creo que en mi experiencia, al menos, y de lo que he revisado, es muy variable el efecto. Hay personas en las cuales de algo les sirve, pero no es una cosa que empiecen a tomar y se regula, se mejora el sueño de inmediato. Entonces no, yo creo que yo no he visto resultados muy favorables con melatonina, no he visto. Porque no es un hipnótico, ¿no? No es un hipnótico, exacto. Que produce sueños, sino que trata de regular el ritmo circadiano. Pero para esas personas que se les ha ido alterando estos horarios de dormir, una de las recomendaciones que dan es que se tome la melatonina a la hora que acostumbraba normalmente esa persona a dormir, digamos, 9 de la noche o 10 de la noche, y se la tome siempre a esa hora. Es decir, como volver a regular ese ritmo que tenía la melatonina cuando la persona tenía un ritmo normal de sueño. Claro, eso lleva su tiempo, por supuesto. Eso es lo que hay que insistir, creo yo, que no es de inmediato. Y que eso va a regular pues, en unas semanas, ¿no? No es que va a ser de inmediato.
Ahora En las otras, lamentablemente he visto propagandas de melatonina con sedantes naturales, valeriana, pasiflor, ese tipo de cosas, y que las venden libremente. Entonces también yo creo que sí hay que alertar a la gente que no es una solución para todos los trastornos, todos los problemas de sueño, sino específicamente en ese caso. Las alteraciones de ritmo, de horario que tú estás mencionando, quizás combinadas con algo de ansiedad, según la mezcla que han hecho, ¿no? ujú. Y bueno, ahí tenemos que volver entonces a las que tú mencionabas, que son, por ejemplo, los inductores de sueño. Sustancias que de una manera u otra, su papel es inducir el sueño. Tiene que tomarse a una hora pues cercana a la que se va la persona a dormir, a apagar las luces y meterse a la cama, porque su papel es inducir el inicio del sueño. Pero justamente en eso hay que insistir también. No es que lo pueden tomar a cualquier hora, sino que ya más o menos a la hora que era su sueño de costumbre y ya preparándose, habiendo hecho todo el ritual, no apago la luz, me acuesto, me doy la vuelta, me acomodo, todas esas cosas, y se va a obtener un mejor resultado. Pero también hay que tomar en cuenta el tiempo de acción de estos medicamentos, porque a veces los pacientes nos dicen, me tomo un inductor de sueño y a las 5 horas ya estoy despierto. Hay personas en las cuales funciona ese tiempo más o menos, que es la vida media de algunos de los inductores que utilizamos, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta también el tiempo de duración del efecto inductor de sueño. Y además de que lo único que hacen es hacerle dormir. Que tenemos combinado otra serie de síntomas, no nos van a servir de mucho los inductores de sueño. Claro, el papel de estos medicamentos son el iniciar el sueño. Si es que la persona se está despertando más temprano que de costumbre, hay que averiguar cuál es el motivo por el cual se está despertando más temprano que de costumbre. Habíamos hablado alguna vez cuando hablamos de sueño justamente de que las alteraciones en la calidad y cantidad de sueño están dadas por diversas causas. En general, así como de una manera muy general de dividir, las personas que están con ansiedad tienen problemas para iniciar el sueño. Y las personas que están con depresión tienen problemas para mantener el sueño. Es decir, el deprimido tiende a despertarse más temprano que de lo que tenía planeado. 3 de la mañana, 2 de la mañana se están despertando y ya no tienen facilidad de volver a dormir. En cambio, las personas con ansiedad tienen dificultad para iniciar el sueño. Entonces, en trastornos de ansiedad podría ser muy útil el tomar un inductor de sueño, porque ya una vez arrancado el envión les permite dormir toda la noche. Pero si hay elementos depresivos, probablemente esa persona se va a despertar 3, 4 de la mañana y el papel del inductor de sueño no es alargarles la cantidad de horas de sueño, Exacto. sino simplemente iniciar el sueño. Y yo creo que la diferencia que tú haces es muy importante y es la que vemos en la vida diaria. Yo creo que es un buen punto para hacer un diagnóstico diferencial. Está predominando la ansiedad o está predominando la depresión. Claro que hay casos mixtos también en los cuales ni duermo pronto y apenas ni duermo me despierto, ¿no? Pero yo creo que la diferenciación es básica y a uno le orienta mucho el tratamiento. Como tú dices, si es que es un depresivo que se despierta a las 2, 3 de la madrugada, no va a tener dificultad en iniciar eso. Entonces el inductor de sueño, pues, no es que le va a ayudar porque para cuando se despierte ya ha pasado inclusive el tiempo promedio de efecto del medicamento, entonces no va a haber ningún beneficio en eso. Lo que podría utilizarse ahí son ansiolíticos o antidepresivos, ¿no? Claro. Probablemente los antidepresivos, y dentro de los antidepresivos, hay algunos antidepresivos que tienen un efecto de producir sueño, como efecto colateral. Entonces, hay otros antidepresivos que a veces tienen más bien un efecto activador. Entonces, esos, por ejemplo, no se deben tomar en la noche, sino tomar en la mañana.
y hay otros medicamentos que no se deberían tomar en la mañana porque pueden producir cierto nivel de somnolencia y es preferible utilizarlos en la noche. De ahí que este tipo de medicamentos sí es mejor que los manejen personas que sí conocen de estos medicamentos, nunca automedicarse y preferiblemente consultar con un médico que tenga familiaridad con el manejo de estos psicofármacos. Ese es uno de los problemas que tenemos y mucha gente pues acude a una farmacia y dice, deme algo para dormir. Y sin mayor análisis, pues, ¿qué es lo que se da? Inductores de sueño. Y tú habrás visto, hay un alto consumo de inductores de sueño y que lamentablemente tienden a cronificar, tienden a mantener a largo tiempo el inductor. Porque yo creo que se da un fenómeno ahí de tener temor, de tener miedo de no volver a dormir. Entonces, con esta tabletita estoy durmiendo muy bien, no tengo ninguna necesidad de quitarme y con las consecuencias que eso trae lo siguen tomando a más largo plazo. Yo creo que hay que insistir en que el inductor de sueño debería ser por corto tiempo y muy en relación con la causa que está motivando el que se esté alterando el sueño. Otro de los elementos que creo que vale la pena aclarar y mencionar es de que como los ansiolíticos, medicamentos para tratar la ansiedad, y que también tienen un efecto hipnótico y son utilizados en cierto tipo de pacientes como ayuda para dormir, hay mucha gente que cree que los medicamentos inductores de sueño son también para la ansiedad. Y entonces, como son medicamentos que producen sueño, asumen de que va a ser bueno para la ansiedad. Y empezamos a ver personas que empiezan a abusar de medicamentos inductores del sueño, esperando que tengan un efecto ansiolítico, es decir, que les quite la ansiedad. Lo que va a hacer es adormecerles, pero no les va a quitar la ansiedad. No. Y el abuso de este tipo de fármacos tiene consecuencias. Y es muy clara las manifestaciones. El paciente nos dice, sí, como que algo duermo, pero me despierto igualmente nervioso, ansioso, como me acosté. Y además, buena parte del paciente refiere a una sensación de pesadez, de embotamiento en la cabeza. Eso pues tampoco les hace sentirse bien en la mañana al despertar. Yo sí creo que en este tipo de casos hay que priorizar controlar esa ansiedad. Por otro lado, estos medicamentos no son inocuos, es decir, hay efectos colaterales y hay algunas personas que no los deben tomar. Hay reportes de somnambulismo despertado por este tipo de medicamentos inductores de sueño o alteraciones de la memoria. Hay gente que toma este medicamento y no graba ninguna de las cosas que ha ocurrido desde que se tomó el medicamento hasta que se despierta, y esa persona ha hablado con familiares o se ha levantado, ha ido a hacer cosas y no se acuerda absolutamente de nada porque entró en un estado como de automatismo y inducida por este tipo de medicamentos. Entonces, también son medicamentos de uso delicado, a pesar de que no necesitan una prescripción médica para que les vendan, ¿no? Y en otros pacientes también se da un problema serio, que es la resistencia que van presentando en sí al efecto de la sustancia. Entonces, sí, a veces uno ve pacientes que empezaron con una tableta de inductor y ya llevan 3, 4 de las mismas, ¿no? Conforme va pasando el tiempo van aumentando la cantidad y eso aumenta los efectos secundarios. Sí, les ayudará a dormir, pero los riesgos que corren al utilizar este tipo de dosis, pues también hay que tomarlos en cuenta. En general, la recomendación es de que si no duerme con uno, pues se busque la razón de por qué no duerme, porque uno es suficiente para inducir el sueño. El repetir la otra dosis, lo único que va es a aumentar los efectos colaterales. Sí, algunos pacientes repiten la dosis con intervalo de tiempo, ¿no? Entonces ya me tomo una, he dormido las 4 o 5 horas, que es un efecto promedio de duración, me despierto y vuelvo a tomarme otra. Entonces, claro, a la mañana siguiente no es que están precisamente muy lúcidos ni muy despejados en su nivel de conciencia, ¿no? Los efectos secundarios pues, son molestosos. Y no sé cuál sea tu experiencia, pero yo he visto que hay variaciones de acuerdo a personas. Hay algunas personas que se quejan de embotamiento al día siguiente, incluso con dosis normales,
y otras personas que no lo perciben, no lo sienten. Funciona el número de horas y les indujo el sueño y despiertan lúcidos bien, y otras personas se quejan de que han pasado embotados hasta mediodía, cosas así, como que hubiera una respuesta también individual. Y eso es importante, que el paciente mantenga una información al médico de cómo respondió ante los primeros días de medicamento. Sí, yo sí soy un convencido de que la mayor parte de los psicofármacos, bueno, no solo los inductores de sueño, sino la mayor parte de psicofármacos tienen una respuesta absolutamente individual, ¿no? Es que cuando el paciente nos dice, a mi vecina, a mi pariente le dieron esto, le fue muy bien, a mí no me ha sentado, pues no es de extrañarse. Hay que explicarse esa variación individual, esa tolerancia individual en general a los psicofármacos. Y más aún con los inductores de sueño que son de libre venta, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo utilizarlos? Pues las indicaciones son muy drásticas al respecto, no más de 3 semanas. Y si está utilizando más de 3 semanas, es preferible que se haga una reducción gradual del medicamento, porque de una manera u otra se produjo acostumbramiento, que es diferente a adicción. Entonces, en otro plato dentro de la balanza es qué hace más daño, no dormir o tomarse un medicamento para dormir. Pues ahí habrá que ver a nivel individual cada uno de los casos de las personas. El no dormir produce un efecto terrible sobre el sistema nervioso y se mueren neuronas, evidentemente. El uso indiscriminado de medicamentos para dormir y por largos periodos de tiempo también va a tener consecuencias. Entonces, hay que pesar cada uno de los casos. Y yo creo que en este afán de saber, es importante saber por qué no está durmiendo esa persona. A lo mejor se dan casos en los cuales empezaron con un motivo X, un cambio de horario que tú mencionabas hace un momento, y luego por el temor a volver a ese estado siguen tomando y alargan la toma de los inductores de sueño. Claro, de pronto un día les entra el arrepentimiento, suspenden y no duermen. La suspensión brusca también tiene sus efectos. Entonces eso hace que vuelva de inmediato y se prolongue con las consecuencias que ya hemos mencionado. Yo sí creo que cuando un inductor ya se va pasando de tiempo y vemos que se da ese comportamiento por parte del paciente, tenemos que investigar bien y tratar de entender por qué no está durmiendo, qué es lo que, y qué tipo de insomnio y a qué le podemos atribuir. No solo es decir, ya con esto duerme insuficiente. Ahora, claro que no dormir es devastador. Por eso en lo posible tenemos que hacer que el paciente duerma, que sea un sueño reparador, pero que sea un sueño que se produzca a consecuencia de corregir el trastorno que lo esté originando. Claro. Y si no hay trastorno, y a las indicaciones generales que habíamos mencionado la semana pasada siguen teniendo vigencia. Bien, les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando y abordando temas de salud mental. Una buena semana, amigos televidentes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.